Escucha esto con calma, pero también con valentía, porque lo que voy a decirte no está diseñado para consolarte, sino para arrancarte la venda que llevas puesta desde hace años. El miedo al fracaso no es un enemigo externo. No viene de tu trabajo, de tu familia, ni de lo que podría pasar si algo sale mal. Viene de ti. Viene de esa parte interna que te observa en silencio y que ha decidido que errar es sinónimo de destrucción, rechazo y humillación. Y lo peor es que has creído esa historia como si fuera una verdad absoluta. El fracaso no te aterra por lo que podría significar, sino por lo que tú mismo crees que diría sobre ti. Porque en el fondo, cuando piensas en fallar, no imaginas un evento. Imaginas un juicio. Imaginas que los demás descubrirán que no eres tan capaz como finges, que tu valor es frágil, que tus logros no bastan, que tu imagen es solo una ilusión que puede romperse con un solo error. Has cargado durante años con una expectativa que no te pertenece, una expectativa que la sociedad, la familia e incluso tus antiguos miedos colocaron sobre tus hombros sin preguntarte si estabas preparado para llevarla. Schopenhauer decía que la voluntad humana es un hambre insaciable que nunca se detiene. Siempre exige más, siempre quiere otra cosa, siempre encuentra nuevas razones para temer. Por eso el miedo al fracaso es tan poderoso, porque nace del mismo lugar que tus deseos más profundos. Y al desear tanto, al querer tanto, al exigirte tanto, te vuelves vulnerable a la posibilidad de no alcanzar aquello que ansías. Tienes miedo porque deseas. Deseas reconocimiento, aprobación, estabilidad, amor, éxito. Y al desear, te encadenas a la posibilidad de perder. Nietzsche lo veía distinto. Él no pedía que renunciaras al deseo, sino que lo transformaras. Decía que el ser humano puede convertir su miedo en fuerza, su dolor en acción y su fracaso en piedra angular de su crecimiento. Para Nietzsche, quien teme demasiado al fracaso vive arrodillado ante la opinión del mundo, incapaz de afirmarse a sí mismo. Porque solo cuando aceptas la posibilidad de fallar puedes actuar con verdadera libertad. El problema es que tú llevas años huyendo. Huyendo mentalmente, huyendo emocionalmente, pensando 1000 veces cada decisión para evitar el más mínimo riesgo. Te entrenaste sin darte cuenta para anticipar lo peor, para preparar explicaciones, para construir excusas antes de necesitarlas. Y esa anticipación constante, ese hábito de imaginar el desastre antes de vivir la experiencia, te ha convertido en prisionero de algo que ni siquiera existe. El fracaso aún no ha llegado, pero tú ya estás sufriendo por él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has frenado no porque no podías, sino porque tenías miedo de descubrir que tal vez no era suficiente? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo a equivocarte? ¿Cuántas veces preferiste no intentarlo solo para no enfrentar la posibilidad de fallar? Esa es la prisión. No el fracaso, sino la autoprotección extrema. Ese mecanismo de defensa que se convirtió en tu enemigo más íntimo. La mente usa la psicología oscura contigo mismo. Te muestra escenarios catastróficos, te recuerda tus errores pasados, exagera tus defectos y minimiza tus capacidades. Te convence de que fallar sería imperdonable y tú lo crees. La mente hace esto porque intenta protegerte, pero su protección es tan rígida que termina destruyéndote. El miedo al fracaso no es otra cosa que tu mente intentando evitar el dolor, mientras te hace vivir en un dolor constante. Respira ahora, inhala profundo, y mientras lo haces, permite que todos esos pensamientos que has escondido aparezcan. Deja que tu miedo se muestre tal cual es, sin máscaras, sin adornos. Observa cómo se siente el temor en tu pecho, cómo aprieta, cómo bloquea, cómo pesa. No huyas, no intentes ignorarlo. Míralo de frente. Este es el paso que jamás quisiste dar. Permitir que tu miedo exista sin tratar de cubrirlo. Y mientras lo observas, entiende algo. No eres tu miedo. No eres la historia mental que te cuenta tus posibles fracasos. No eres el juicio que temes que otros hagan de ti. Eres quien observa todo eso.
Eres la conciencia detrás de los pensamientos. Esa es la diferencia entre estar atrapado y estar despierto. El miedo al fracaso pierde fuerza cuando lo miras desde fuera. Sigue ahí, sí, pero ya no te controla. Ya no dicta tus decisiones. Ahora pregúntate algo. ¿Qué es lo peor que realmente podría pasar si fallas? No la versión exagerada que repite tu mente. No la fantasía catastrófica. La realidad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sea lo que sea, lo sobrevivirías. Siempre lo has hecho. Cada error, cada caída, cada golpe psicológico. Sigues aquí. Respiras, observas, avanzas. Eso significa que el fracaso jamás tuvo el poder que creías. Respira otra vez. Siente el aire entrando en tu cuerpo. Este acto simple es una prueba. Has sobrevivido a todo. Y si has sobrevivido a todo lo anterior, también sobrevivirás a lo que venga. Schopenhauer diría que la vida es sufrimiento inevitable. Nietzsche diría que el sufrimiento es material para crear fuerza. Tú decides cuál camino tomas. Puedes seguir huyendo o puedes convertir tu miedo en fuego. Porque al final, el miedo al fracaso solo existe para una cosa, para indicarte dónde está tu crecimiento. Donde más miedo tienes, ahí está tu camino. Donde más dudas tienes, ahí está tu siguiente evolución. No huyas de lo que temes. Avanza hacia ello. No porque sea fácil, sino porque tu fuerza se construye justo ahí. Escucha esto con calma, pero también con valentía, porque lo que voy a decirte no está diseñado para consolarte, sino para arrancarte la venda que llevas puesta desde hace años. El miedo al fracaso no es un enemigo externo. No viene de tu trabajo, de tu familia, ni de lo que podría pasar si algo sale mal. Viene de ti. Viene de esa parte interna que te observa en silencio y que ha decidido que errar es sinónimo de destrucción, rechazo y humillación. Y lo peor es que has creído esa historia como si fuera una verdad absoluta. El fracaso no te aterra por lo que podría significar, sino por lo que tú mismo crees que dirías sobre ti. Porque en el fondo, cuando piensas en fallar, no imaginas un evento. Imaginas un juicio. Imaginas que los demás descubrirán que no eres tan capaz como finges, que tu valor es frágil, que tus logros no bastan, que tu imagen es solo una ilusión que puede romperse con un solo error. Has cargado durante años con una expectativa que no te pertenece, una expectativa que la sociedad, la familia e incluso tus antiguos miedos colocaron sobre tus hombros sin preguntarte si estabas preparado para llevarla. Schopenhauer decía que la voluntad humana es un hambre insaciable que nunca se detiene. Siempre exige más, siempre quiere otra cosa, siempre encuentra nuevas razones para temer. Por eso el miedo al fracaso es tan poderoso, porque nace del mismo lugar que tus deseos más profundos. Y al desear tanto, al querer tanto, al exigirte tanto, te vuelves vulnerable a la posibilidad de no alcanzar aquello que ansías. Tienes miedo porque deseas. Deseas reconocimiento, aprobación, estabilidad, amor, éxito. Y al desear, te encadenas a la posibilidad de perder. Nietzsche lo veía distinto. Él no pedía que renunciaras al deseo, sino que lo transformaras. Decía que el ser humano puede convertir su miedo en fuerza, su dolor en acción y su fracaso en piedra angular de su crecimiento. Para Nietzsche, quien teme demasiado al fracaso vive arrodillado ante la opinión del mundo, incapaz de afirmarse a sí mismo. Porque solo cuando aceptas la posibilidad de fallar puedes actuar con verdadera libertad. El problema es que tú llevas años huyendo. Huyendo mentalmente, huyendo emocionalmente, pensando 1000 veces cada decisión para evitar el más mínimo riesgo. Te entrenaste sin darte cuenta para anticipar lo peor, para preparar explicaciones, para construir excusas antes de necesitarlas. Y esa anticipación constante, ese hábito de imaginar el desastre antes de vivir la experiencia, te ha convertido en prisionero de algo que ni siquiera existe. El fracaso aún no ha llegado, pero tú ya estás sufriendo por él. Piensa en esto.
¿Cuántas veces te has frenado no porque no podías, sino porque tenías miedo de descubrir que tal vez no era suficiente? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo a equivocarte? ¿Cuántas veces preferiste no intentarlo solo para no enfrentar la posibilidad de fallar? Esa es la prisión. No el fracaso, sino la autoprotección extrema. Ese mecanismo de defensa que se convirtió en tu enemigo más íntimo. La mente usa la psicología oscura contigo mismo. Te muestra escenarios catastróficos, te recuerda tus errores pasados, exagera tus defectos y minimiza tus capacidades. Te convence de que fallar sería imperdonable y tú lo crees. La mente hace esto porque intenta protegerte, pero su protección es tan rígida que termina destruyéndote. El miedo al fracaso no es otra cosa que tu mente intentando evitar el dolor, mientras te hace vivir en un dolor constante. Respira ahora, inhala profundo, y mientras lo haces, permite que todos esos pensamientos que has escondido aparezcan. Deja que tu miedo se muestre tal cual es, sin máscaras, sin adornos. Observa cómo se siente el temor en tu pecho, cómo aprieta, cómo bloquea, cómo pesa. No huyas, no intentes ignorarlo. Míralo de frente. Este es el paso que jamás quisiste dar. Permitir que tu miedo exista sin tratar de cubrirlo. Y mientras lo observas, entiende algo. No eres tu miedo. No eres la historia mental que te cuenta tus posibles fracasos. No eres el juicio que temes que otros hagan de ti. Eres quien observa todo eso. Eres la conciencia detrás de los pensamientos. Esa es la diferencia entre estar atrapado y estar despierto. El miedo al fracaso pierde fuerza cuando lo miras desde fuera. Sigue ahí, sí, pero ya no te controla. Ya no dicta tus decisiones. Ahora pregúntate algo. ¿Qué es lo peor que realmente podría pasar si fallas? No la versión exagerada que repite tu mente. No la fantasía catastrófica. La realidad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sea lo que sea, lo sobrevivirías. Siempre lo has hecho. Cada error, cada caída, cada golpe psicológico. Sigues aquí. Respiras, observas, avanzas. Eso significa que el fracaso jamás tuvo el poder que creías. Respira otra vez. Siente el aire entrando en tu cuerpo. Este acto simple es una prueba. Has sobrevivido a todo. Y si has sobrevivido a todo lo anterior, también sobrevivirás a lo que venga. Schopenhauer diría que la vida es sufrimiento inevitable. Nietzsche diría que el sufrimiento es material para crear fuerza. Tú decides cuál camino tomas. Puedes seguir huyendo o puedes convertir tu miedo en fuego. Porque al final, el miedo al fracaso solo existe para una cosa, para indicarte dónde está tu crecimiento. Donde más miedo tienes, ahí está tu camino. Donde más dudas tienes, ahí está tu siguiente evolución. No huyas de lo que temes. Avanza hacia ello. No porque sea fácil, sino porque tu fuerza se construye. El miedo al fracaso no se elimina de un día para otro. No desaparece porque lo entiendes. No se evapora porque medites 5 minutos o porque te repitas frases positivas frente a un espejo. El miedo al fracaso es más antiguo que tu memoria, más profundo que tus heridas y más constante que tus pensamientos. Está tejido en tu historia, en tus experiencias, en las veces que alguien te hizo sentir que errar te convertía en menos, que equivocarte era inaceptable. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie te dijo. El miedo al fracaso no es tu enemigo. Es tu brújula. Señala exactamente dónde tienes que ir. Lo que te da más miedo, lo que te amenaza internamente, lo que te hace dudar, tiene el potencial de liberarte si lo enfrentas. Cada vez que te acercas a aquello que temes, el miedo retrocede. Cada vez que te alejas para protegerte, el miedo crece. Esa es la psicología oscura del fracaso. Mientras más lo evitas, más grande se vuelve. Mientras más te atreves, más pequeño es. Piensa en la última vez que fallaste. Recuerda ese momento. Quizá dolió, quizá te dio vergüenza, quizá te hizo sentir expuesto. Pero después de atravesarlo, ¿desapareciste? ¿Dejaste de existir? ¿Te rompiste para siempre? No, sigues aquí. Tu mente, sin embargo, grabó ese recuerdo como una advertencia eterna. No por el fracaso, sino por la emoción que vino con él.
Tu mente no teme fallar, teme sentir. Teme volver a experimentar vergüenza, miedo, juicio, dolor emocional. Por eso te limita. Por eso te frena. Por eso convierte cada posibilidad de avance en una amenaza. Tu mente cree que te está protegiendo, pero te encierra. Observa esto con claridad. No estás huyendo de fracaso. Estás huyendo de la emoción que crees que vendrá con él. Y esa emoción, aunque intensa, es temporal. Pasa, siempre pasa, pero tú actúas como si fuera eterna. Respira otra vez. Inhala lento. Exhala más lento aún. Deja que tu respiración sea el ancla que estabiliza la tormenta interna. En este momento, no estás fracasando. No estás fallando. No estás siendo evaluado por nadie. Este instante es seguro. Este momento es tuyo. Y si este instante es seguro, entonces tu mente puede descansar por un segundo. Permítete sentir eso. La quietud, la calma, la suspensión de la autoexigencia, la suspensión del juicio interno. Aquí, en esta respiración, tú no eres tus miedos, no eres tus recuerdos, no eres tus futuros imaginarios. Eres la presencia que observa todo eso. La meditación no es un escape del miedo, es una confrontación. Cada vez que cierras los ojos y observas tus pensamientos, estás mirando de frente aquello que siempre trataste de evitar. El error es pensar que meditar es calmar la mente. No, meditar es revelar la mente, mostrar sus trucos, exponer sus exageraciones. En la quietud aparecen todos los miedos que escondías siendo productivo, distraído o automático. Por eso muchos temen cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Porque ahí está la verdad sin filtros, que el miedo al fracaso no es racional, es visceral, que no nace de la lógica, nace de las heridas. Y aún así, cuanto más lo observas, menos poder tiene. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? ¿Para qué quieres avanzar? ¿Qué vida estás buscando construir? No puedes enfrentar el miedo al fracaso si no tienes algo más grande que el miedo que te impulse. Si tu único objetivo es no fallar, vivirás en la parálisis. Si tu objetivo es crecer, avanzar, crear, construir, entonces cada fracaso se vuelve parte del camino. Necesitas encontrar un sentido más grande que tu miedo. No para eliminarlo, sino para atravesarlo. Una vida sin sentido hace que cada error parezca una derrota total. Una vida con sentido convierte cada error en una parte esencial del proceso. Y aquí es donde entra Schopenhauer. Él decía que la voluntad humana nunca se satisface, que siempre busca más y por eso sufre. Pero hay otra lectura. Si tu voluntad nunca se detiene, tampoco lo hará tu capacidad de levantarte después de cada caída. Eso que te hace querer algo, eso que te empuja aunque tengas miedo, eso que te hace soñar con un futuro mejor, también te dará fuerza para soportar los golpes de fracaso. Tu miedo existe porque te importa. Tu miedo revela tus deseos, y tus deseos revelan tu voluntad. No te avergüences de ello. Úsalo. Piensa en lo siguiente. ¿Qué pasaría si aceptaras de una vez por todas que vas a fallar? No algunas veces, muchas. ¿Qué pasaría si lo normalizaras? Si entendieras que fallar es inevitable, pero que detenerte sí es opcional. ¿Qué pasaría si asumieras que tropezar es parte natural de avanzar? Esa aceptación es libertad, porque el miedo al fracaso surge de la ilusión de que podrías vivir sin cometer errores, de la fantasía de que podrías controlar cada resultado. Cuando abandonas esa ilusión, el miedo se rompe. Dejas de intentar evitar lo inevitable y empiezas a actuar con más valentía que antes. Respira de nuevo. Esta vez, mientras inhalas, piensa en una situación en tu vida donde estás paralizado por el miedo al fracaso. Una conversación que no te atreves a tener. Un proyecto que no te atreves a iniciar. Un cambio que sabes que necesitas pero temes enfrentar. Mírala en tu mente. No huyas. Siéntela. Ahora pregúntate, ¿qué parte de esa situación realmente te asusta? No lo que crees, sino la verdad. ¿Es el resultado? ¿El juicio ajeno? ¿La incomodidad emocional? ¿Tu propia voz interna que te dice que no eres suficiente? Observa cuál es. Nómbralo en silencio. Y ahora, mientras exhalas, reconoce que eso no te destruirá. No te romperá. No podrá contigo, porque ya has vivido cosas peores. Y sigues aquí. Respira otra vez. Permite que la claridad entre contigo. Tu miedo al fracaso no desaparecerá hoy, pero algo sí puede cambiar: tu relación con él. Puedes dejar de verlo como un enemigo y empezar a verlo como un indicador. Si te da miedo, probablemente importa. Si te paraliza, probablemente te transformará.
Si te duele, probablemente te hará crecer. Y esta es la ironía más poderosa de todas. Solo le tememos de verdad a aquello que podría liberarnos. El miedo al fracaso no se elimina de un día para otro. No desaparece porque lo entiendes. No se evapora porque medites 5 minutos o porque te repitas frases positivas frente a un espejo. El miedo al fracaso es más antiguo que tu memoria, más profundo que tus heridas y más constante que tus pensamientos. Está tejido en tu historia, en tus experiencias, en las veces que alguien te hizo sentir que errar te convertía en menos, que equivocarte era inaceptable. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie te dijo. El miedo al fracaso no es tu enemigo. Es tu brújula. Señala exactamente dónde tienes que ir. Lo que te da más miedo, lo que te amenaza internamente, lo que te hace dudar, tiene el potencial de liberarte si lo enfrentas. Cada vez que te acercas a aquello que temes, el miedo retrocede. Cada vez que te alejas para protegerte, el miedo crece. Esa es la psicología oscura del fracaso. Mientras más lo evitas, más grande se vuelve. Mientras más te atreves, más pequeño es. Piensa en la última vez que fallaste. Recuerda ese momento. Quizá dolió, quizá te dio vergüenza, quizá te hizo sentir expuesto. Pero después de atravesarlo, ¿desapareciste? ¿Dejaste de existir? ¿Te rompiste para siempre? No, sigues aquí. Tu mente, sin embargo, grabó ese recuerdo como una advertencia eterna. No por el fracaso, sino por la emoción que vino con él. Tu mente no teme fallar, teme sentir. Teme volver a experimentar vergüenza, miedo, juicio, dolor emocional. Por eso te limita. Por eso te frena. Por eso convierte cada posibilidad de avance en una amenaza. Tu mente cree que te está protegiendo, pero te encierra. Observa esto con claridad. No estás huyendo de fracaso. Estás huyendo de la emoción que crees que vendrá con él. Y esa emoción, aunque intensa, es temporal. Pasa. Siempre pasa. Pero tú actúas como si fuera eterna. Respira otra vez. Inhala lento. Exhala más lento aún. Deja que tu respiración sea el ancla que estabiliza la tormenta interna. En este momento, no estás fracasando. No estás fallando. No estás siendo evaluado por nadie. Este instante es seguro. Este momento es tuyo. Y si este instante es seguro, entonces tu mente puede descansar por un segundo. Permítete sentir eso. La quietud, la calma, la suspensión de la autoexigencia, la suspensión del juicio interno. Aquí, en esta respiración, tú no eres tus miedos, no eres tus recuerdos, no eres tus futuros imaginarios. Eres la presencia que observa todo eso. La meditación no es un escape del miedo, es una confrontación. Cada vez que cierras los ojos y observas tus pensamientos, estás mirando de frente a aquello que siempre trataste de evitar. El error es pensar que meditar es calmar la mente. No, meditar es revelar la mente, mostrar sus trucos, exponer sus exageraciones. En la quietud aparecen todos los miedos que escondías siendo productivo, distraído o automático. Por eso muchos temen cerrar los ojos y mirar hacia dentro. Porque ahí está la verdad sin filtros, que el miedo al fracaso no es racional, es visceral. Que no nace de la lógica, nace de las heridas. Y aún así, cuanto más lo observas, menos poder tiene. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? ¿Para qué quieres avanzar? ¿Qué vida estás buscando construir? No puedes enfrentar el miedo al fracaso si no tienes algo más grande que el miedo que te impulse. Si tu único objetivo es no fallar, vivirás en la parálisis. Si tu objetivo es crecer, avanzar, crear, construir, entonces cada fracaso se vuelve parte del camino. Necesitas encontrar un sentido más grande que tu miedo. No para eliminarlo, sino para atravesarlo. Una vida sin sentido hace que cada error parezca una derrota total. Una vida con sentido convierte cada error en una parte esencial del proceso. Y aquí es donde entra Schopenhauer. Él decía que la voluntad humana nunca se satisface, que siempre busca más y por eso sufre. Pero hay otra lectura. Si tu voluntad nunca se detiene, tampoco lo hará tu capacidad de levantarte después de cada caída. Eso que te hace querer algo, eso que te empuja aunque tengas miedo, eso que te hace soñar con un futuro mejor, también te dará fuerza para soportar los golpes del fracaso. Tu miedo existe porque te importa. Tu miedo revela tus deseos. Y tus deseos revelan tu voluntad. No te avergüences de ello. Úsalo. Piensa en lo siguiente. ¿Qué pasaría si aceptaras de una vez por todas que vas a fallar? No algunas veces. Muchas. ¿Qué pasaría si lo normalizaras? Si entendieras que fallar es inevitable,
pero que detenerte sí es opcional. ¿Qué pasaría si asumieras que tropezar es parte natural de avanzar? Esa aceptación es libertad, porque el miedo al fracaso surge de la ilusión de que podrías vivir sin cometer errores, de la fantasía de que podrías controlar cada resultado. Cuando abandonas esa ilusión, el miedo se rompe, dejas de intentar evitar lo inevitable, y empiezas a actuar con más valentía que antes. Respira de nuevo. Esta vez, mientras inhalas, piensa en una situación en tu vida donde estás paralizado por el miedo al fracaso. Una conversación que no te atreves a tener. Un proyecto que no te atreves a iniciar. Un cambio que sabes que necesitas pero temes enfrentar. Mírala en tu mente. No huyas. Siéntela. Ahora pregúntate, ¿qué parte de esa situación realmente te asusta? No lo que crees, sino la verdad. ¿Es el resultado? ¿El juicio ajeno? ¿La incomodidad emocional? ¿Tu propia voz interna que te dice que no eres suficiente? Observa cuál es. Nómbralo en silencio. Y ahora, mientras exhalas, reconoce que eso no te destruirá, no te romperá, no podrá contigo, porque ya has vivido cosas peores. Y sigues aquí. Respira otra vez. Permite que la claridad entre contigo. Tu miedo al fracaso no desaparecerá hoy, pero algo sí puede cambiar: tu relación con él. Puedes dejar de verlo como un enemigo y empezar a verlo como un indicador. Si te da miedo, probablemente importa. Si te paraliza, probablemente te transformará. Si te duele, probablemente te hará crecer. Y esta es la ironía más poderosa de todas. Solo le tememos de verdad a aquello que podría liberarnos. El miedo al fracaso no se elimina de un día para otro. No desaparece porque lo entiendes. No se evapora porque medites 5 minutos o porque te repitas frases positivas frente a un espejo. El miedo al fracaso es más antiguo que tu memoria, más profundo que tus heridas y más constante que tus pensamientos. Está tejido en tu historia, en tus experiencias, en las veces que alguien te hizo sentir que errar te convertía en menos, que equivocarte era inaceptable. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie te dijo. El miedo al fracaso no es tu enemigo, es tu brújula. Señala exactamente dónde tienes que ir. Lo que te da más miedo, lo que te amenaza internamente, lo que te hace dudar, tiene potencial de liberarte si lo enfrentas. Cada vez que te acercas a aquello que temes, el miedo retrocede. Cada vez que te alejas para protegerte, el miedo crece. Esa es la psicología oscura del fracaso. Mientras más lo evitas, más grande se vuelve. Mientras más te atreves, más pequeño es. Piensa en la última vez que fallaste. Recuerda ese momento. Quizá dolió, quizá te dio vergüenza, quizá te hizo sentir expuesto. Pero después de atravesarlo, ¿desapareciste? ¿Dejaste de existir? ¿Te rompiste para siempre? No, sigues aquí. Tu mente, sin embargo, grabó ese recuerdo como una advertencia eterna. No por el fracaso, sino por la emoción que vino con él. Tu mente no teme fallar, teme sentir. Teme volver a experimentar vergüenza, miedo, juicio, dolor emocional. Por eso te limita, por eso te frena, por eso convierte cada posibilidad de avance en una amenaza. Tu mente cree que te está protegiendo, pero te encierra. Observa esto con claridad. No estás huyendo del fracaso. Estás huyendo de la emoción que crees que vendrá con él. Y esa emoción, aunque intensa, es temporal. Pasa, siempre pasa, pero tú actúas como si fuera eterna. Respira otra vez. Inhala lento. Exhala más lento aún. Deja que tu respiración sea el ancla que estabiliza la tormenta interna. En este momento, no estás fracasando. No estás fallando. No estás siendo evaluado por nadie. Este instante es seguro. Este momento es tuyo. Y si este instante es seguro, entonces tu mente puede descansar por un segundo. Permítete sentir eso. La quietud, la calma, la suspensión de la autoexigencia, la suspensión del juicio interno. Aquí, en esta respiración, tú no eres tus miedos, no eres tus recuerdos, no eres tus futuros imaginarios. Eres la presencia que observa todo eso. La meditación no es un escape del miedo.
Es una confrontación. Cada vez que cierras los ojos y observas tus pensamientos, estás mirando de frente aquello que siempre trataste de evitar. El error es pensar que meditar es calmar la mente. No, meditar es revelar la mente, mostrar sus trucos, exponer sus exageraciones. En la quietud aparecen todos los miedos que escondías siendo productivo, distraído o automático. Por eso muchos temen cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Porque ahí está la verdad sin filtros, que el miedo al fracaso no es racional, es visceral. Que no nace de la lógica, nace de las heridas. Y aún así, cuanto más lo observas, menos poder tiene. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? ¿Para qué quieres avanzar? ¿Qué vida estás buscando construir? No puedes enfrentar el miedo al fracaso si no tienes algo más grande que el miedo que te impulse. Si tu único objetivo es no fallar, vivirás en la parálisis. Si tu objetivo es crecer, avanzar, crear, construir, entonces cada fracaso se vuelve parte del camino. Necesitas encontrar un sentido más grande que tu miedo, no para eliminarlo, sino para atravesarlo. Una vida sin sentido hace que cada error parezca una derrota total. Una vida con sentido convierte cada error en una parte esencial del proceso. Y aquí es donde entra Schopenhauer. Él decía que la voluntad humana nunca se satisface, que siempre busca más y por eso sufre. Pero hay otra lectura. Si tu voluntad nunca se detiene, tampoco lo hará tu capacidad de levantarte después de cada caída. Eso que te hace querer algo, eso que te empuja aunque tengas miedo, eso que te hace soñar con un futuro mejor, también te dará fuerza para soportar los golpes del fracaso. Tu miedo existe porque te importa. Tu miedo revela tus deseos, y tus deseos revelan tu voluntad. No te avergüences de ello. Úsalo. Piensa en lo siguiente. ¿Qué pasaría si aceptaras de una vez por todas que vas a fallar? No algunas veces, muchas. ¿Qué pasaría si lo normalizaras? Si entendieras que fallar es inevitable, pero que detenerte sí es opcional. ¿Qué pasaría si asumieras que tropezar es parte natural de avanzar? Esa aceptación es libertad. Porque el miedo al fracaso surge de la ilusión de que podrías vivir sin cometer errores, de la fantasía de que podrías controlar cada resultado. Cuando abandonas esa ilusión, el miedo se rompe. Dejas de intentar evitar lo inevitable y empiezas a actuar con más valentía que antes. Respira de nuevo. Esta vez, mientras inhalas, piensa en una situación en tu vida donde estás paralizado por el miedo al fracaso. Una conversación que no te atreves a tener. Un proyecto que no te atreves a iniciar. Un cambio que sabes que necesitas pero temes enfrentar. Mírala en tu mente. No huyas. Siéntela. Ahora pregúntate, ¿qué parte de esa situación realmente te asusta? No lo que crees, sino la verdad. ¿Es el resultado? ¿El juicio ajeno? ¿La incomodidad emocional? ¿Tu propia voz interna que te dice que no eres suficiente? Observa cuál es. Nómbralo en silencio. Y ahora, mientras exhalas, reconoce que eso no te destruirá. No te romperá. No podrá contigo, porque ya has vivido cosas peores. Y sigues aquí. Respira otra vez. Permite que la claridad entre contigo. Pero ahora préstame atención, porque lo que viene no es cómodo. Has construido tu vida intentando no fallar. Esa ha sido la estrategia silenciosa detrás de casi todas tus decisiones. Elegiste caminos seguros, aceptaste menos de lo que querías, evitaste riesgos que podían haberte transformado. Te alejaste de oportunidades que te asustaban. Te quedaste en lugares donde no querías estar. Todo por una idea. Si no intento, no fracaso. Y es curioso, porque en ese intento por protegerte del fracaso, terminaste fracasando de la manera más profunda, traicionándote a ti mismo. Schopenhauer diría que esa es la tragedia de la voluntad cuando se vuelve contra sí misma, porque tu esencia quiere avanzar, quiere experimentar, quiere existir con plenitud, pero tu mente ha decidido que moverse es peligroso, así que vives en un estado de alerta constante,
como si cada paso fuera una amenaza, como si cada decisión fuera una trampa, y sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de un futuro que solo existe en tu cabeza. Tú no tienes miedo del fracaso real, tienes miedo del fracaso imaginario, del que sueñas mientras intentas dormir, del que fabricas con pensamientos que se repiten en bucle. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si todo sale mal? Lo repites tanto que tu cuerpo lo cree, tu respiración cambia, tu pulso se acelera, tus músculos se tensan, y ahí es cuando el miedo deja de ser una idea y se convierte en una experiencia física. Ansiedad, un enemigo invisible que vive dentro de ti. Pero aquí está la verdad que siempre evitaste mirar. No se puede vivir sin fallar. No se puede crecer sin perder algo. No se puede avanzar sin arriesgarse. La vida nunca te prometió seguridad. Fuiste tú quien inventó esa promesa, y cada vez que intentas cumplirla, te lastimas más. Nietzsche se burlaría de ese intento por mantenerte intacto. Él diría que el que no se rompe, no se construye. El que no se expone, no cambia. El que no tropieza, no despierta. Pero ahora préstame atención, porque lo que viene no es cómodo. Has construido tu vida intentando no fallar. Esa ha sido la estrategia silenciosa detrás de casi todas tus decisiones. Elegiste caminos seguros, aceptaste menos de lo que querías, evitaste riesgos que podían haberte transformado, te alejaste de oportunidades que te asustaban, quedaste en lugares donde no querías estar, todo por una idea: si no intento, no fracaso. Y es curioso, porque en ese intento por protegerte del fracaso, terminaste fracasando de la manera más profunda, traicionándote a ti mismo. Schopenhauer diría que esa es la tragedia de la voluntad cuando se vuelve contra sí misma, porque tu esencia quiere avanzar, quiere experimentar, quiere existir con plenitud, pero tu mente ha decidido que moverse es peligroso. Así que vives en un estado de alerta constante, como si cada paso fuera una amenaza, como si cada decisión fuera una trampa, y sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de un futuro que solo existe en tu cabeza. Tú no tienes miedo del fracaso real, tienes miedo del fracaso imaginario, del que sueñas mientras intentas dormir, del que fabricas con pensamientos que se repiten en bucle. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si todo sale mal? Lo repites tanto que tu cuerpo lo cree, tu respiración cambia, tu pulso se acelera, tus músculos se tensan, y ahí es cuando el miedo deja de ser una idea y se convierte en una experiencia física. Ansiedad, un enemigo invisible que vive dentro de ti. Pero aquí está la verdad que siempre evitaste mirar. No se puede vivir sin fallar, no se puede crecer sin perder algo, no se puede avanzar sin arriesgarse. La vida nunca te prometió seguridad. Fuiste tú quien inventó esa promesa, y cada vez que intentas cumplirla, te lastimas más. Nietzsche se burlaría de ese intento por mantenerte intacto. Él diría que el que no se rompe, no se construye, el que no se expone, no cambia, el que no tropieza, no despierta, porque la fuerza no nace del éxito, nace del conflicto, y tú, intentando no sufrir, te has vuelto más frágil. Míralo bien. No es que no puedas con la vida, es que llevas años tratando de vivirla sin ensuciarte, sin equivocarte, sin lastimarte, sin sentirte vulnerable, pero toda transformación requiere un golpe, un quiebre, un momento de oscuridad que abre los ojos. No puedes pedir coraje sin enfrentar miedo. No puedes pedir crecimiento sin atravesar dolor. No puedes pedir plenitud sin renunciar a la perfección. Y aquí viene el punto más importante. El miedo al fracaso no desaparece cuando acumulas éxito. Desaparece cuando aceptas que puedes fallar y aún así seguir adelante. Cuando entiendes que un error no define tu valor. Cuando ves que nadie está pendiente de tus caídas tanto como tú crees. Cuando descubres que el verdadero poder no es evitar el fracaso, sino sobrevivir a él. Ahora quiero que entiendas algo que cambiará tu forma de ver tu propio miedo. Tu mente nunca te estuvo intentando destruir. Te estaba intentando proteger. Pero lo hizo mal. Lo hizo de forma torpe, infantil, excesiva. Te protegió encerrándote como un guardián que teme tanto al peligro que termina convirtiéndose en carcelero. Y aquí es donde entra la meditación, no como escape, sino como confrontación. La meditación es el momento en el que te sientas frente a tu miedo y le dices:
Habla. Es donde escuchas lo que tu cuerpo ha callado durante años. Es donde entiendes que el futuro no existe, que solo existe este instante, el único que puedes sostener, el único que puedes vivir. Ahí es cuando la ansiedad se debilita, porque pierdes su alimento, tus fantasías de desastre. Quédate, porque lo que te voy a decir a continuación no es teoría, es práctica. Es la forma real de empezar a romper el miedo al fracaso desde la raíz, sin mentiras, sin motivación vacía, sin promesas baratas. Lo que viene es transformación a través de la verdad. Porque la fuerza no nace del éxito, nace del conflicto. Y tú, intentando no sufrir, te has vuelto más frágil. Míralo bien. No es que no puedas con la vida. Es que llevas años tratando de vivirla sin ensuciarte, sin equivocarte, sin lastimarte, sin sentirte vulnerable. Pero toda transformación requiere un golpe, un quiebre, un momento de oscuridad que abre los ojos. No puedes pedir coraje sin enfrentar miedo. No puedes pedir crecimiento sin atravesar dolor. No puedes pedir plenitud sin renunciar a la perfección. Y aquí viene el punto más importante. El miedo al fracaso no desaparece cuando acumulas éxito. Desaparece cuando aceptas que puedes fallar y aún así seguir adelante. Cuando entiendes que un error no define tu valor. Cuando ves que nadie está pendiente de tus caídas tanto como tú crees. Cuando descubres que el verdadero poder no es evitar el fracaso, sino sobrevivir a él. Ahora quiero que entiendas algo que cambiará tu forma de ver tu propio miedo. Tu mente nunca te estuvo intentando destruir. Te estaba intentando proteger. Pero lo hizo mal. Lo hizo de forma torpe, infantil, excesiva. Te protegió encerrándote, como un guardián que teme tanto al peligro que termina convirtiéndose en carcelero. Y aquí es donde entra la meditación, no como escape, sino como confrontación. La meditación es el momento en el que te sientas frente a tu miedo y le dices, habla. Es donde escuchas lo que tu cuerpo ha callado durante años. Es donde entiendes que el futuro no existe, que solo existe este instante. El único que puedes sostener, el único que puedes vivir. Ahí es cuando la ansiedad se debilita, porque pierde su alimento, tus fantasías de desastre. Quédate, porque lo que te voy a decir a continuación no es teoría, es práctica. Es la forma real de empezar a romper el miedo al fracaso desde la raíz, sin mentiras, sin motivación vacía, sin promesas baratas. Lo que viene es transformación a través de la verdad. Y ahora escucha esto con calma, porque aquí empieza la parte que la mayoría de las personas evita, enfrentarse a sí misma sin excusas. Has vivido huyendo del fracaso porque nunca te sentaste a preguntarte qué significa realmente fallar. Lo trataste como una sombra aterradora, como un monstruo escondido en la oscuridad, pero nunca lo miraste a los ojos. Nunca te acercaste lo suficiente para ver que la mayor parte de ese miedo no era real. Era una distorsión, un reflejo inflado por inseguridades antiguas, por voces que no son tuyas, por críticas que heredaste, por expectativas que jamás cuestionaste. Schopenhauer diría que el sufrimiento aumenta cuando no distingues entre lo que deseas y lo que la realidad te ofrece. Y tú has deseado una vida sin fallos, sin imperfecciones, sin tropiezos. Has deseado que todo te salga bien a la primera. Has deseado que el mundo te aplauda, que nadie te rechace, que nunca te expongas a la posibilidad de ser visto como débil. Pero la realidad no negocia con esos deseos. Y cada vez que tu fantasía choca contra el mundo, sientes dolor, sientes miedo, sientes que algo dentro de ti se rompe. No porque falles, sino porque insistes en que fallar es inaceptable. Respira, porque la siguiente idea puede liberarte. El fracaso no es un abismo, es un espejo, uno que te muestra exactamente quién eres cuando las ilusiones se desvanecen. No el personaje que intentas interpretar, no la versión editada de ti mismo que muestras a los demás, sino tú, con tus límites, pero también con tu fuerza, tú, con tu vulnerabilidad, pero también con tu resistencia. Y escucha esto con atención, porque aquí comienza el verdadero desarme de tu miedo.
Lo que te paraliza no es el fracaso, es la historia que tu mente escribió sobre lo que significa fracasar. Una historia que nunca cuestionaste, una historia que repetiste tanto que la confundiste con verdad. Te convenciste de que fallar te convertiría en menos, de que te quitaría valor, de que te dejaría expuesto, débil, vulnerable. Pero piensa, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te hizo creer que tu valor depende de un resultado? ¿Quién te metió en la cabeza la idea de que solo mereces respeto si aciertas? Esas no son ideas naturales. Son ideas aprendidas. Son heridas camufladas como creencias. Schopenhauer diría que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de perseguir ilusiones que jamás se realizarán. Y tú has perseguido una ilusión cruel, la ilusión de que puedes vivir sin caer. Esa expectativa te destruye porque choca contra la esencia misma de la existencia. Existir implica fallar. Existir implica equivocarse. Existir implica perder. No puedes escapar de eso, pero sí puedes dejar de pelear contra ello. El dolor que sientes no viene del fracaso, viene de tu resistencia a él. Y cuando entiendes eso, cuando lo ves con claridad, algo dentro de ti cambia. Porque ya no es el fracaso lo que te amenaza, es tu interpretación, es tu narrativa interna, esa voz dura, castigadora, que te dice que si fallas no vales. Esa voz que no nació contigo, alguien la puso ahí, y tú la dejaste crecer. Pero observa algo, esa voz nunca tiene pruebas. Te insulta, te humilla, te asusta, pero nunca te demuestra nada. Solo imagina catástrofes. La psicología oscura lo explica bien. La mente humana se obsesiona con escenarios negativos porque cree que así se prepara para sobrevivir. Pero lo que termina pasando es lo contrario. Te destruye desde dentro. Te dedica más energía a imaginar tragedias que a vivir tu vida. Te hace más experto en sufrir que en actuar. El futuro se vuelve un enemigo. El error se vuelve un abismo. El intento se vuelve un riesgo mortal. Y así te apagas. Te vas apagando de a poco. Dejas de intentar, dejas de avanzar, dejas de soñar, porque te convences de que así estás seguro. Pero la seguridad es una prisión disfrazada de refugio, molde que te encierra. Pero el miedo siempre te dice, no lo hagas, si fallas será peor. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces imaginaste un fracaso catastrófico y nunca ocurrió? ¿Cuántas veces sufriste por adelantado por algo que al final fue mínimo o ni siquiera pasó? ¿Cuántas oportunidades dejaste escapar solo porque tu mente te mostró un futuro falso? Ese es el costo de tu miedo, una vida incompleta. Pero aquí está lo que nadie te dijo. El miedo al fracaso es una sensación, no una sentencia. Es un movimiento interno, una reacción. No es verdad, no es destino, no es advertencia divina. Es solo tu mente tratando de protegerte de forma exagerada y equivocada. Respira, porque aquí llega la parte que empieza a liberarte. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes temblar y aún así decidir. Puedes dudar y aún así moverte. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es acción a pesar del miedo. La meditación te va a enseñar esto de forma visceral. Cuando te sientas en silencio, cuando inhalas y exhalas, cuando observas tus pensamientos aparecer sin resistirlos, descubres una verdad simple pero poderosa. No eres tus pensamientos, no eres tus miedos, no eres tus anticipaciones trágicas. Eres quien observa todo eso. Eres el testigo, el espacio detrás del ruido. Y ese espacio, ese silencio, esa presencia, es más fuerte que cualquier miedo. Ahí es donde la ansiedad se debilita. Ahí es donde recuperas poder. Ahí es donde el fracaso deja de ser una amenaza y empieza a ser solo un evento. Un evento que puedes manejar. Un evento que puedes aprender. Un evento que puedes superar. Quédate, porque lo que te voy a entregar a continuación es la clave final. El punto donde tu visión del fracaso se rompe, y con ella se rompe la prisión que has cargado toda tu vida. Escucha esto con claridad. Todo lo que te ha detenido hasta ahora, el miedo, la ansiedad, la duda, la voz interna que te dice que no eres suficiente, todo eso se termina aquí.
No mañana, no después, no cuando las cosas sean perfectas. El poder de cambiar tu vida está en este instante. Cada respiración consciente que tomes, cada decisión que hagas pesa el miedo, cada paso que avances aunque tiemble tu cuerpo, es un acto de voluntad que destruye la prisión que tu mente construyó. No esperes que alguien más te salve. No esperes que el mundo te dé permiso. No esperes que el miedo desaparezca por sí solo. Toma tu voluntad, enfoca tu mente, respira y actúa. Que cada tropiezo sea tu maestro. Que cada error sea un peldaño. Que cada miedo se transforme en impulso. Este es tu momento. Aquí, ahora, hazlo. Camina hacia el miedo, respira en su presencia y deja que la acción consciente te transforme. Porque si no empiezas hoy, nada cambiará. La vida seguirá pasando mientras tú te quedas en la sombra de tus propias dudas. Y cada segundo que esperas es un segundo más en el que dejas de ser dueño de ti mismo. Decide, avanza, vive. Tu voluntad es más fuerte que tu miedo. Tu presencia es más poderosa que la ansiedad. Y solo tú puedes convertir este instante en el primer paso de tu verdadera libertad. El momento es este. No hay otro.